Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy viendo agroecosistemas, pero fundamentalmente vamos a profundizar lo que son los elementos del sistema para poder, con estas herramientas, poder manejar el agroecosistema. No nos olvidemos que el objetivo fundamental de un manejo correcto de un agroecosistema es lograr la sustentabilidad de ese agroecosistema, ¿sí? Entonces, entender los elementos de ese sistema hace vital para luego poder manejarlo correctamente. El primer elemento que vamos a tener en cuenta es el que va a definir lo que va a venir después, el que va a definir el manejo adecuado de ese sistema en pos de la sustentabilidad. Y es el límite del sistema. El límite del sistema lo vamos a representar como un rectángulo que, si nosotros vemos otros autores, vamos a poder ver como círculos o distintas formas. Eso no es relevante. Lo que sí es relevante es entender que el límite es lo que va a enmarcar todo lo que sucede dentro de ese sistema. Lo que está fuera de ese límite no es parte del sistema, entonces no lo voy a manejar en forma directa, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente. Y yo voy a tener en el ejemplo que estamos trabajando, si nosotros vamos a definir el límite tiene que estar claro qué componentes vamos a involucrar dentro de ese límite. Ya lo vamos a ir entendiendo cuando, una vez visto esta pequeña presentación, vayamos a trabajar con el sistema que vimos el fin de semana pasado. Entonces, el límite es el principal elemento de nuestro sistema. El elemento que le sigue y se representa con una flecha en un solo sentido son las entradas. Las entradas es todo lo que viene afuera del sistema. ¿Sí? Pueden ser insumos, puede ser mano de obra, todo lo que no está dentro del límite y que viene de afuera. Hay cosas que podemos ver, hay cosas que podemos intuir, hay cosas que tenemos que preguntar para poder entender cómo es el sistema o cuáles son las entradas del sistema. Otro elemento que es fundamental también, que es esencial y se representa también con una flecha pero saliendo, son las salidas. La salida es todo lo que sale del sistema. Si yo tengo un sistema donde tengo producción de té, por ejemplo, kilos de té es una de las salidas que tengo que anotar. Y tengo que ser muy preciso en esto. Tengo que anotar el producto que sale, pero en qué medida sale. Es decir, si sale té no voy a anotar hojas de té, voy a anotar kilos de té. O sale yerba, kilos de yerba. Salen animales, puedo contar número de animales o kilos de carne o lo que fuera. Siempre tengo que ser preciso en lo que voy a tener en cuenta como salidas. Otro elemento que vamos a considerar son los componentes del sistema. Los componentes es todo lo que tenemos dentro del marco del sistema, dentro del límite del sistema. Por eso lo fundamental, lo esencial de tener claro cuál es el límite para poder definir bien cuáles son los componentes. Con estos componentes nosotros vamos a trabajar para poder alcanzar la sustentabilidad de este sistema, ¿sí? Ahora, los componentes no están aislados, no es que son un lote de té y por otro lado un lote de yerba y por otro lado, si tomo la chacra como sistema, ¿no? Y por otro lado el pino y por otro lado, si bien cada uno tiene su manejo particular, que ya lo vamos a ir aprendiendo, tienen una relación entre sí. Y esa relación es importante conocerla porque nos va a permitir ordenar mejor el trabajo. Entonces, las relaciones que tienes son de tres tipos. En el material que tienen de Roberto Hart lo pueden ver muy bien. En los dos primeros capítulos está bien descripta esta situación, pero lo vamos a ir charlando acá. Hay tres tipos de relación entre componentes. Una de ellas es directa, que se representa con una flecha en un solo sentido. Otra es cíclica, que se representa con una flecha en doble sentido. Y la otra, la última, es competitiva, ¿sí? Que se representa con dos flechas en un solo sentido. La directa, para empezar por el inicio, es cuando un componente del sistema es beneficiado por otro componente del sistema o recibe aportes de otro componente del sistema, pero no hay una reciprocidad.
Es decir, ese componente que recibe aportes del otro componente no provee aportes al otro componente. Ya lo vamos a ver con ejemplos. La relación cíclica, por otro lado, ahí se benefician los dos componentes en una relación que se da y se recibe los dos componentes. Y la relación competitiva, la última, generalmente en realidad generalmente no se compite por un recurso, que generalmente es una entrada, pero también puede ser por un componente de un recurso provisto por un componente que está dentro del sistema. Cuando después de ver la presentación vamos a poder charlar entre todos ejemplos. Y un último elemento del sistema que vamos a considerar y que no todos los autores consideran, pero que nosotros vamos a tener muy presentes porque hace al manejo del sistema, que se representa con una flecha hacia abajo, son las pérdidas del sistema. Las pérdidas del sistema que van a afectar a las salidas, que van a afectar a las entradas, que van a afectar claramente a los componentes y a sus relaciones, son lo que van a lo que tenemos que tener presente y tenemos que definir bien como indicadores. Indicadores, y ya vamos adelantando esta palabra, que la he nombrado un par de veces, es algo que nos permite medir algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo considero una pérdida suelo, tengo que poner kilos de suelo, algo que me permita medir cuánto perdí de suelo, ¿sí? Yo pongo suelo y yo les pregunto, ¿cuál es pérdida? Ustedes me dicen suelo, no está bien, porque el suelo no es pérdida. Los kilos de suelo que se perdieron sí lo son. Pero bueno, estos son los elementos que vamos a trabajar, que ustedes van a considerar y que es una base para poder posicionarnos frente a una chakra y poder analizar más claramente todo lo que sucede dentro de ella. Y una vez que podemos definir estos elementos, vamos a poder manejarla, vamos a poder aportar al manejo que pueda hacer un productor. Por esto es de vital importancia entender estos elementos, entender con ejemplos, entender cómo lo podemos aplicar, y lo vamos a relacionar con el video que les pasé la semana pasada, como les decía, para poder todo lo que veamos en ese video enmarcarlo dentro de estos elementos que fuimos describiendo en este video cortito. Bueno, seguimos en la clase.